8:41 de la mañana, seguimos conversando con Pedro Pablo Kuczynski, ex candidato presidencial de la Alianza por el Gran Cambio. Conversábamos, Pedro Pablo, del anuncio que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que los ricos deberían pagar más impuestos, y quería citar una declaración suya. Usted ha dicho, la gente con mucha plata debe, 1, vivir parcamente, y 2, donar. Y creo que eso en el Perú no se cumple en ninguno de los dos casos, porque en pocas ciudades como en Lima, con tanto contraste, quizás en la India, hay esta ostentación, ¿no es cierto?, de la riqueza en la cara del que sufre miseria. Del que anda en un bus amontonado, ¿no? Del que no almorzó, ¿no? No almorzó, los chicos tienen hambre. Yo creo que eso es un problema fundamental no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Y mi observación se refirió a Davos. Un editorial que saqué el domingo sobre Davos estaba en letra tan chiquita que casi no se podía leer. Pero para ir a Davos, los empresarios, no los políticos e intelectuales, los empresarios deben pagar un boleto de entrada de $70,000. Y si van con su pareja y quieren ir a todos los cócteles, etcétera, tienen que pagar $300,000. Solo por participar. Solo por estar ahí, ¿no? Los presidentes hello, ¿cómo estás? $70,000. ¿Ya? Goodbye, bueno, 70,000 más. Eso. Entonces, a mí me parece pues que en un momento en que en Europa el desempleo de los jóvenes, o sea, entre 20 y 25 años, en España es 49%, en Francia es 45%, en Inglaterra es más de 40%, en Italia ni siquiera he visto las cifras. Es escandaloso, ¿no? Entonces, en medio de eso, uno no puede hacer pues este tipo de demostraciones. Ahora, Obama dice que los ricos deben pagar más, pero veamos las cifras. La gente en el Perú, en Estados Unidos, perdón, que tiene más de $1 millón, está pagando el 60% del impuesto a la renta, ¿no? Y los otros pagan muy poco. Lo que pasa es que el sistema tributario norteamericano es tan complicado que los ricos, los muy ricos, no pagan la tasa de 30%, que es la misma tasa que aquí, ¿no? Que es la tasa superior. En Estados Unidos puede llegar a 35%, aquí es 30%. Porque tienen deducciones. Por ejemplo, si viven de dividendos, de inversiones, el señor Mitt Romney, candidato a la presidencia, que va a ganar la primaria de Florida en las próximas horas. ¿Seguro? ¿No? Yo creo que sí. Él hizo su declaración, la mostró, que se la jalaron pues así a golpes, ¿no? Y estaba pagando 13% de tasa tributaria sobre un ingreso del año pasado de $22 millones, ¿no? Entonces, por eso Obama, cuando hizo su discurso anual ante el Congreso, invitó en la galería, al lado de su esposa, puso a la secretaria de Warren Buffett, el hombre más rico de Estados Unidos, que dijo que su secretaria pagaba proporcionalmente más impuestos que él. Entonces trajeron a la secretaria y ella paga 30% igual que yo, ¿ya? Y el señor Buffett paga 15% y el señor Romney paga 13%. ¿Cómo se arregla todo eso? Y eso daría mucha recaudación. Se eliminan las deducciones y tratamientos especiales. Eso es una ley de una línea, ¿no? Y eso, en vez de que paguen el 60%, van a pagar el 80%. Pero también al mismo tiempo hay que pedirle a los que están más abajo que también paguen, porque hay mucha gente que no paga nada de impuesto a la renta. Seguro social sí paga todo el mundo. Y en el Perú, el impuesto a la renta
está dando 5 o 6% del producto, más o menos, lo que es bajo, y de eso las grandes empresas, las mineras, banco de crédito, la cervecera, etcétera, están pagando el 70% de eso. El impuesto a la renta que pagan las personas es bajo aquí. No es que la tasa sea baja, es que mucha gente no paga, ¿no? Por eso yo digo, si queremos recaudar más, hay que bajar tasas, incorporar a más gente. Las pequeñas empresas que si se formalizaran pagarían 30%, hay que decirles, mira, yo te doy durante 10 años un tratamiento especial, 10%, a cambio de que tú incorpores a todos tus trabajadores. Pero, ¿cuál es el obstáculo? Ahora se está viendo una ley general del trabajo que va a hacer más difícil que las pymes, MIPES, etcétera, se incorporen, formalicen. Pero la SUNAT trata con la misma vara a todos, es decir, las personas que tienen un trabajo común y corriente y tienen una deuda con la SUNAT, a veces depositan su sueldo en el banco y la SUNAT se lo come. Claro. Pero no le pasa eso a Telefónica, ¿no? No. Entonces, bueno, por eso yo creo que hay que cambiar, pues eso es un viejo tema. Cada 5 o 10 años se dice, bueno, la SUNAT no debe acumular multas, intereses, etcétera, en la forma, porque si no, yo conozco a alguien que debía 10.000 soles y está debiendo 2 millones ahora con la acumulación de cosas. Entonces eso hay que cambiar. La SUNAT debe ser amigable, pero no tan amigable porque tiene que recaudar. Entonces hay que apoyar a la SUNAT, hay que subirle los sueldos a los funcionarios. Durante la campaña los funcionarios me vinieron a ver varias veces, están frustrados, además ha habido muchos cambios. Ahora hay una señora Tania Quispe, que es la encargada, que viene de un bufete de contadores muy prestigioso, y hay que apoyarla para que reorganice poco a poco la SUNAT. Volviendo al tema del Premier Valdés, me decía que en términos generales tiene buena impresión de él. ¿Qué le han parecido sus declaraciones respecto a la Comisión de la Verdad? Él ha dicho que hubo mucha teatralización. Bueno, la Comisión de la Verdad es un tema controversial, ¿no? Es un tema controversial porque mucha gente, sobre todo elementos militares y de la policía, gente de derecha, digamos, piensa que estaba demasiado sesgada. ¿Dentro de esa gente que piensa que estaba demasiado sesgada, está usted? No, yo pienso que la Comisión de la Verdad no fue un esfuerzo perfecto, pero yo sí creo que fue muy importante que se haga el informe. Yo fui a ver la exhibición en Chorrillos cuando salió el informe, me pareció bien. Aquí lo que pasó es que mucha gente inocente murió. Y claro, quien empezó fue Sendero, pero después hubo muchos abusos, hay fosas comunes, hay todo tipo de... Pero también han muerto generales, almirantes, policías, civiles, etcétera. Entonces es bien difícil reconciliar, ¿no? En Sudáfrica se hizo un gran esfuerzo, en El Salvador también, aquí también, pero todavía yo no creo que hemos llegado a una determinación unida de todo el país sobre eso. ¿Le parece que la Comisión de la Verdad fue muy blanda o tolerante al calificar a Sendero Luminoso? Yo creo que probablemente se sesgaron demasiado por la razón siguiente. Hay mucha gente que piensa que Sendero es el resultado de la mala distribución del ingreso en el Perú, de la pobreza, etcétera, ¿no? Pero Sendero pues es como Pol Pot en Camboya, ¿no? Es una reacción exagerada. Y Humala ha dicho que Santos es como Pol Pot en Cajamarca. Bueno, de repente no hubiera querido decir eso, no es la mejor forma de hacerse amigo de Pol Pot. No, pero... ¿Hacerse amigo de Pol Pot? De Pol Pot Santos. Santos Pol Pot.
Ah, Los tuiteros, y usted es uno, insisten en que volvamos a hablar del mismo tema del que le preguntan en cada entrevista que ha dado desde la campaña. ya. Y ya la pregunta se le ha hecho muchas veces, así que ensayaré un pequeño Circuito. desvío, una digresión. Cuando usted era funcionario de instituciones financieras internacionales, ¿qué era? ¿Peruano? Peruano, Norteamericano. peruano, no, totalmente peruano. ¿Se puede ser peruano y ser presidente del Banco Mundial, por ejemplo? Sí, claro que sí. No hay una exigencia. No, hay una determinada. tradición de que el presidente del Banco Mundial es norteamericano. Yo creo que este es el último presidente del Banco Mundial que es norteamericano, porque hay mucha presión de la China, Brasil, la India, que eso es una tradición, es nada más que una tradición, no es un hecho. Pero se puede perfectamente, siendo peruano, ser presidente de cualquier organismo Yo era internacional. presidente de un banco de inversión en Nueva York y era peruano 100%, no tenía pasaporte norteamericano. ¿Y cómo va a ser para candidatar en el 2016? ¿Va a volver a devolver el pasaporte? Boté el lapicero de la emoción. Bueno, yo lo que siempre he dicho es que el presidente debe tener solo la nacionalidad peruana. O sea que si uno es presidente debe devolver cualquier otro pasaporte. Pues Fujimori tenía el pasaporte japonés, etcétera, ¿no? Claro, pero yo me refería a la elección de 2016 y usted no me ha desmentido categóricamente que vaya a candidatear, lo No, cual yo es un buen signo. tampoco estoy seguro si voy a candidatear o no, ¿no? Porque todavía, a ver, ¿cuántos años tiene? Uy, un montón. 70 y tantos, ¿no? Sí. Ok, bueno, todavía. Y todavía perfectamente estaré puede, en los claro que sí. 70s en el 2016. Bueno, ya está. Bueno, sería el presidente más viejo de Más la longevo. historia, longevo, longevo de la historia del Perú. Del Perú, pero en el mundo hay muchos ejemplos. Bueno, en la China, en la India, los presidentes todos están por los 70s, los 80s. Deng Xiaoping controlaba China a los 80s y murió a los 94 y fumaba 2 cajetillas de cigarrillos al día y yo no fumo ni uno. Pero sí bebe, ¿no? Bueno, algo de vez en cuando. No una piscina de whisky, como dijo en la campaña. Bueno, eso de repente no lo hubiera debido decir. ¿Se le pasó la mano con eso? Claro. Bueno, nadie tiene una piscina de whisky, ¿no? No, salvo en algunos países, piscinas de oro tendrán, ¿no? Entonces, digamos que tendría que volverse a someter a aquel enojoso trámite de ir a la embajada, devolver el pasaporte, Sí. otra vez. Sí, sí, claro. Pero lo hará llegado el momento. Si es que postulo, Parece que sí, ¿no? no sé. Yo creo que el panorama político del Perú es complicado, ¿no? Y mucha gente quiere ser presidente, un montón de gente quiere ser presidentes regionales, alcaldes, etcétera, etcétera. Yo ya llevo 50 años trabajando, estoy entrando a mi año 51 de trabajo. De repente no sería malo tomarse un año de descanso y pensar un poco en qué voy a hacer con los... Un año sabático. Nunca he tomado un año sabático. ¿Y dónde lo pasaría? En Cieneguilla. ¿De verdad? Sí, en mi biblioteca. Pensé que se iba a ir a una isla del Caribe. Hoy no, qué horror. Su casa de Cieneguilla es, digamos, el remanso donde Sí, se recluye. Claro, en esta época es un poquito difícil, ahí hay que cruzar el río y una vez que uno llega a la casa hay que ponerse repelente. O sea, es mejor estar ahí en mayo que ahora. Claro. Es Se llama Cieneguilla después de todo, por eso porque hay es una zancudos. ciénaga. Claro. Ahora que ha admitido, por ejemplo, que lo de decirle a Toledo lo de las piscinas de whisky fue demasiado el toqueteo del Boloñas. Boloña. ¡Ah! Yo creía que el ministro Boloña. No. Bueno, de ahí surgió, ¿no? De ahí surgió la palabrita. Bueno, pero eso, yo no controlo eso, pues andaba por Pero una ¿no lo calle. controlaría su comité de campaña? ¿Algún creativo publicitario? Bueno, nosotros teníamos realmente una campaña bien pequeña. Aquí está Gilbert Violeta que me ayudó.